Estoy pensando en comenzar un nuevo curso esta semana. Estoy pensando en comenzar un nuevo curso esta semana. Ella quiere organizar un viaje con sus amigos. Ella quiere organizar un viaje con sus amigos. Me gustaría aprender a expresar emociones en español. Me gustaría aprender a expresar emociones en español. Estoy buscando una película interesante para ver. Estoy buscando una película interesante para ver. Ella necesita terminar su tarea antes de salir. Ella necesita terminar su tarea antes de salir. Quiero escribir un diario para practicar mi español. Quiero escribir un diario para practicar mi español. Estoy tratando de escuchar español todos los días. Estoy tratando de escuchar español todos los días. Ella piensa cambiar algunos hábitos de estudio. Ella piensa cambiar algunos hábitos de estudio. Me gustaría aprender a dar instrucciones claras. Me gustaría aprender a dar instrucciones claras. Estoy leyendo un libro que me ayuda mucho. Estoy leyendo un libro que me ayuda mucho. Ella quiere practicar más conversaciones reales. Ella quiere practicar más conversaciones reales. Tengo que preparar algunos documentos hoy. Tengo que preparar algunos documentos hoy. Me encanta aprender nuevas expresiones cada semana. Me encanta aprender nuevas expresiones cada semana. Ella está tratando de ahorrar más dinero cada mes. Ella está tratando de ahorrar más dinero cada mes. Estoy buscando una app para mejorar mi vocabulario. Estoy buscando una app para mejorar mi vocabulario. Me gustaría revisar todo lo que aprendí este año. Me gustaría revisar todo lo que aprendí este año. Ella piensa tomar un descanso después del trabajo. Ella piensa tomar un descanso después del trabajo. Tengo que recordar mis objetivos de aprendizaje. Tengo que recordar mis objetivos de aprendizaje. Estoy aprendiendo a hablar de temas más complejos. Estoy aprendiendo a hablar de temas más complejos. Ella quiere escribir correos más formales. Ella quiere escribir correos más formales. Me gustaría hacer ejercicios de escucha más difíciles. Me gustaría hacer ejercicios de escucha más difíciles. Estoy tratando de entender acentos diferentes. Estoy tratando de entender acentos diferentes. Ella está leyendo noticias para practicar su español. Ella está leyendo noticias para practicar su español. Quiero mejorar mi fluidez poco a poco. Quiero mejorar mi fluidez poco a poco. Estoy buscando libros de gramática más completos. Estoy buscando libros de gramática más completos. Ella necesita aprender más vocabulario profesional. Ella necesita aprender más vocabulario profesional. Me gustaría ver series sin subtítulos algún día. Me gustaría ver series sin subtítulos algún día. Estoy pensando en practicar español por la mañana. Estoy pensando en practicar español por la mañana. Ella quiere escribir historias cortas en español. Ella quiere escribir historias cortas en español. Necesito hacer más ejercicios de pronunciación. Necesito hacer más ejercicios de pronunciación. Estoy tratando de usar frases más naturales. Estoy tratando de usar frases más naturales. Ella piensa estudiar con un profesor particular. Ella piensa estudiar con un profesor particular. Me gustaría aumentar mi vocabulario cada semana. Me gustaría aumentar mi vocabulario cada semana. Estoy buscando un podcast de nivel intermedio. Estoy buscando un podcast de nivel intermedio. Ella debe practicar más antes del examen. Ella debe practicar más antes del examen. Quiero aprender a presentar mis ideas con claridad. Quiero aprender a presentar mis ideas con claridad.
Estoy aprendiendo a hablar sobre mis experiencias. Estoy aprendiendo a hablar sobre mis experiencias. Ella está organizando un evento pequeño. Ella está organizando un evento pequeño. Me gustaría escribir textos más largos y detallados. Me gustaría escribir textos más largos y detallados. Estoy buscando materiales para estudiar mejor. Estoy buscando materiales para estudiar mejor. Ella quiere escuchar música en español más seguido. Ella quiere escuchar música en español más seguido. Necesito aprender a resumir información. Necesito aprender a resumir información. Estoy tratando de hablar con más seguridad. Estoy tratando de hablar con más seguridad. Ella piensa viajar a otro país el próximo año. Ella piensa viajar a otro país el próximo año. Me gustaría practicar español con personas nuevas. Me gustaría practicar español con personas nuevas. Estoy aprendiendo a hacer preguntas más precisas. Estoy aprendiendo a hacer preguntas más precisas. Ella está preparando una presentación para clase. Ella está preparando una presentación para clase. Quiero escuchar más conversaciones naturales. Quiero escuchar más conversaciones naturales. Estoy tratando de mejorar mi comprensión auditiva. Estoy tratando de mejorar mi comprensión auditiva. Ella necesita estudiar más gramática esta semana. Ella necesita estudiar más gramática esta semana. Me gustaría aprender español viajando algún día. Me gustaría aprender español viajando algún día. Estoy leyendo artículos para aumentar vocabulario. Estoy leyendo artículos para aumentar vocabulario. Ella quiere practicar diálogos todos los días. Ella quiere practicar diálogos todos los días. Estoy tratando de escribir sin utilizar traductor. Estoy tratando de escribir sin utilizar traductor. Me gustaría participar en más clases en línea. Me gustaría participar en más clases en línea. Ella piensa unirse a un grupo de conversación. Ella piensa unirse a un grupo de conversación. Tengo que mejorar mi forma de tomar apuntes. Tengo que mejorar mi forma de tomar apuntes. Estoy aprendiendo a hablar sobre mis planes futuros. Estoy aprendiendo a hablar sobre mis planes futuros. Ella necesita preparar un informe importante. Ella necesita preparar un informe importante. Me gustaría escuchar más historias cortas. Me gustaría escuchar más historias cortas. Estoy tratando de leer con más concentración. Estoy tratando de leer con más concentración. Ella quiere aprender a hacer presentaciones. Ella quiere aprender a hacer presentaciones. Quiero practicar más verbos reflexivos. Quiero practicar más verbos reflexivos. Estoy aprendiendo a usar conectores en mis frases. Estoy aprendiendo a usar conectores en mis frases. Ella piensa visitar un lugar histórico pronto. Ella piensa visitar un lugar histórico pronto. Me gustaría describir lugares con más detalle. Me gustaría describir lugares con más detalle. Estoy tratando de escribir sin errores básicos. Estoy tratando de escribir sin errores básicos. Ella está aprendiendo a organizar su día mejor. Ella está aprendiendo a organizar su día mejor. Necesito recordar más expresiones comunes. Necesito recordar más expresiones comunes. Estoy buscando formas de estudiar más rápido. Estoy buscando formas de estudiar más rápido. Ella quiere mejorar su comprensión lectora. Ella quiere mejorar su comprensión lectora. Me gustaría entender películas sin dificultad. Me gustaría entender películas sin dificultad.
Estoy aprendiendo a hablar sobre mis gustos. Estoy aprendiendo a hablar sobre mis gustos. Ella piensa cambiar su rutina por completo. Ella piensa cambiar su rutina por completo. Quiero aprender a hablar sobre noticias actuales. Quiero aprender a hablar sobre noticias actuales. Estoy tratando de recordar palabras sin repetirlas. Estoy tratando de recordar palabras sin repetirlas. Ella necesita terminar una lectura importante. Ella necesita terminar una lectura importante. Me gustaría practicar más dictados en español. Me gustaría practicar más dictados en español. Estoy aprendiendo a usar frases más largas. Estoy aprendiendo a usar frases más largas. Ella está buscando un nuevo libro para estudiar. Ella está buscando un nuevo libro para estudiar. Quiero aprender a hablar sobre mis experiencias pasadas. Quiero aprender a hablar sobre mis experiencias pasadas. Estoy tratando de expresar ideas más complejas. Estoy tratando de expresar ideas más complejas. Ella piensa ver un documental esta noche. Ella piensa ver un documental esta noche. Me gustaría tener más conversaciones naturales. Me gustaría tener más conversaciones naturales. Estoy leyendo historias cortas para practicar. Estoy leyendo historias cortas para practicar. Ella necesita mejorar su velocidad al escuchar. Ella necesita mejorar su velocidad al escuchar. Quiero practicar más ejercicios de gramática. Quiero practicar más ejercicios de gramática. Estoy aprendiendo a describir personas con detalle. Estoy aprendiendo a describir personas con detalle. Ella quiere hacer un curso de pronunciación. Ella quiere hacer un curso de pronunciación. Me gustaría entender conversaciones largas. Me gustaría entender conversaciones largas. Estoy tratando de usar palabras nuevas cada día. Estoy tratando de usar palabras nuevas cada día. Ella está pensando en viajar sola por primera vez. Ella está pensando en viajar sola por primera vez. Quiero aprender a escribir correos profesionales. Quiero aprender a escribir correos profesionales. Estoy intentando memorizar frases completas. Estoy intentando memorizar frases completas. Ella necesita practicar antes de su entrevista. Ella necesita practicar antes de su entrevista. Me gustaría hablar español con más naturalidad. Me gustaría hablar español con más naturalidad. Estoy leyendo para mejorar mi comprensión general. Estoy leyendo para mejorar mi comprensión general. Ella quiere aprender a expresarse mejor en público. Ella quiere aprender a expresarse mejor en público. Quiero aumentar mi vocabulario todos los días. Quiero aumentar mi vocabulario todos los días. Estoy tratando de aprender español de manera constante. Estoy tratando de aprender español de manera constante.